Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta sesión en la que, tenemos el gusto, el honor de tener a la doctora Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Hay algunos miembros del seminario del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior y también nos acompañan vía remota varios académicos de distintas universidades del país que participan regularmente en nuestro curso interinstitucional de educación superior que ofrecemos en el segundo semestre de cada año. Eh, Voy a mencionar quienes nos acompañan de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la doctora Luisa Arzola López; de la Universidad del Valle de México, Coyoacán, la maestra Arely Rosas Navarrete; de la Facultad de Artes de la UNAM, la maestra Lina García Ramírez; de la Autónoma de Tlaxcala, el doctor Felipe Aces Valdés; de la Universidad del Valle de México Hispano, maestra Yasmín Benítez Sánchez; de la Universidad de Guadalajara, el maestro Jesús. ¿Es de Guadalajara o de Guanajuato? Creo que es de Guadalajara o de Guanajuato, Jesús Ibarra. Ah, ya está en Guadalajara. Ah, sí. Bueno, es que antes estuvo muchos años, antes por eso. Bueno, el maestro Jesús Ibarra Manrique, de la Universidad del Valle de México, Cuernavaca. Ah, bueno, no está aquí el nombre de la maestra; de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Alicia Leona Arenas; de la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestra Carmen Barrera; de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el maestro Marco Polo Eugenio Santana; del Instituto Politécnico Nacional de la ESCA Santo Tomás, la doctora Manuela Vadillo Gaona; de la Escuela Superior, no me sé esta sigla, la doctora Zulma Ceballos Pinto; de la Universidad de Durango, el maestro Héctor Marín; del Valle de México, Monterrey, la maestra Angélica Peña García; de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el licenciado Juan Carlos García Martínez; de la FES Aragón, el doctor Carlos Aguilar Herrera; del Instituto de Investigaciones Económicas, el licenciado Marco Antonio Alcántara Arduña; de Bolivia, el maestro Efraín Gómez Lara; de la Autónoma de Morelos, la maestra Beatriz Serrano Rodríguez; de la Autónoma de Nayarit, la maestra Angélica Piña Castillo; y de la IPN Tepepan, el maestro Luis Enrique Rojas Frías. Bueno, pues como decía, tenemos la presencia, el honor y el gusto de tener aquí a la doctora Alma Herrera Márquez, a quien, pues yo desde hace casi como 30 años, ¿verdad? Tengo el gusto de conocerla desde, pues, creo que nos conocimos en el CESU, ¿verdad? Después estuvimos compartiendo cátedra ahí en la FES Aragón cuando echamos a andar el doctorado en pedagogía. Y bueno, la doctora Alma Herrera Márquez es licenciada en psicología, maestra en enseñanza superior y doctora en pedagogía, los tres grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Herrera, en el año de 2019, fue nombrada titular de la Dirección General del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, y desde ahí implementó un modelo educativo que se llama híbrido y dual, que ha desarrollado desde hace años, producto de varios años de investigación, y que ayudó para que esta institución se reconociera como Universidad de la Ciudad de México, o sea, Universidad Estatal de la Ciudad de México, en el 2023, y al año siguiente impulsó la transición de esta universidad estatal o de carácter estatal a universidad nacional, siendo nombrada en el 2024 como rectora de esta casa de estudios por la presidenta de la República.
y es el cargo que ella desempeña hasta la actualidad, el de rectora. ¿Es rectora solamente o rectora general? Rectora, No, ¿verdad? rectora. Rectora, rectora. Entonces, la doctora Herrera, pues, tiene una trayectoria de más de 40 años en actividades de investigación y de docencia. Durante, pues, más de 3 décadas ha sido profesora, fue profesora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ahí coordinó, pues, carreras, en fin, tuvo una actividad muy intensa en esta facultad, en la docencia, en la investigación, en la discusión. En fin, sería muy largo todas las actividades que hizo ahí. Y bueno, pues es ahí que también su contribución en el campo de la educación, en cuanto a productividad académica, pues se pueden contar como 100 publicaciones entre libros, artículos, capítulos y demás. También sería muy largo enumerar en todos los eventos que ha participado, organizando y presentando trabajos. Y en cuanto a también su labor de, pues, de construcción pues, de proyectos académicos que han sido, pues, muy relevantes, podría destacar, entre otros, su contribución a la creación y el desarrollo de una experiencia muy, muy importante que ocurrió en los años que fue a principios del siglo, ¿verdad? Que fue la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, 2000. Del 2003 al 2007-2008. Sí, como del 2003 al 2008, y la participación de la doctora fue ahí muy importante, como les digo, para la creación y el desarrollo de esta importante red de macrouniversidades públicas de América Latina. Y también, entre otras cosas, destaca que bueno, fue del 2007 al 2013, estuvo en la coordinación de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional. Y bueno, pues sería, como les digo, llevaría mucho tiempo detallar, pero creo que con esto tenemos una idea de esta brillante trayectoria de la doctora Alma Herrera Márquez, Alma Xochitl Herrera Márquez, y bueno, pues sin más, le paso el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Eh, Armando querido, igualmente a Roberto, les agradezco infinito el espacio que me dan para poder platicarles un poquito de este modelo universitario, de una universidad pública completamente gratuita, donde desde una perspectiva, digamos, articulada a un programa de desarrollo de gobierno, a un programa social, pues ha tenido resultados que me parece muy importante comentar y socializar. Eh, Hace casi 6 años, en el 2019, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México propuso la creación de una universidad pública eh, que inició, ya, que inició como una, como un instituto de estudios superiores en mayo del 2019, cuando se planteó la necesidad de poder generar una institución educativa que de alguna manera brindara una perspectiva incluyente de justicia social, de equidad educativa, pues la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues tomó la firme decisión de proponer un modelo educativo que pudiera articular otros componentes, que sintetizara también los avances del uso crítico de tecnologías digitales a favor de una posibilidad de aprendizaje distinto. Y en esta perspectiva, no sin algunas críticas de por medio, pues se planteó que lo que era importante era otra universidad,
y que desde esa vía tendríamos que ofrecerle a la Ciudad de México una visión distinta de lo que era, de lo que implicaba. Pero también quiero señalar, y se me hace muy importante destacar, que el modelo educativo de la universidad no surge en el año 2019. O sea, el modelo educativo, eh, la propuesta de formas distintas de gestión universitaria, había tenido lugar muchos años atrás, al menos 15 años atrás, con proyectos de investigación educativa realizados en la UNAM, pero también en el marco del proyecto de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, de tal forma que estos resultados, toda esta visión analítica de cuáles eran las tendencias, de por dónde tendría que orientarse la educación superior, permitieron que en el año 2019 pudiéramos retomar todos estos avances y poder apostar a un modelo educativo distinto. Eh, la fase 1 de todo este proyecto y del modelo educativo incluso inicia con trabajos muy primarios en el CECADET, donde estábamos probando o estábamos tratando de probar el impacto que las tecnologías digitales tendrían en los procesos de aprendizaje. A partir de ahí, en la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollamos también otro conjunto de estudios que dieron lugar a lo que después generamos como un sistema que valora hábitos de pensamiento, procesos de aprendizaje, etcétera, que denominamos PERCEO, que es perfiles educativos recurrentes para sistemas de enseñanza optimizada, y también el diseño y el desarrollo de un índice complejo de responsabilidad social universitaria, que también publicamos en un texto donde planteábamos de qué manera tendríamos que valorar el esfuerzo de las universidades públicas para responder críticamente a los desafíos del entorno y para poder dar soluciones críticas que verdaderamente nos llevaran a un estado distinto de bienestar colectivo. En la CUAED, en la fase 4, seguimos avanzando en un laboratorio de innovación didáctica y ahí probamos tanto las metodologías como el sistema de apoyo de ingreso a la universidad, de tal forma que construimos un esquema que planteaba que el ingreso a las universidades no podría darse con exámenes de selección, sino que tendría que corresponder a procesos de admisión donde antes de iniciar el ingreso, los aspirantes pudieran desarrollar hábitos complejos de pensamiento, habilidades metacognitivas, pensamiento lógico matemático, capacidades argumentativas y cultura digital para poder iniciar estos estudios universitarios. En la cual probamos el sistema con dos aspirantes que iban a las carreras del FAYET y ahí pudimos obtener resultados de veras muy interesantes que nos permitieron avanzar en esta idea de que si les dábamos un soporte académico, cognitivo, digital a quienes querían iniciar estudios universitarios, lo podríamos hacer para garantizar un mayor éxito o un mayor logro educativo a nivel universitario. Incluso desde este momento, lo que planteábamos como resultado de todos estos procesos de investigación es que los sistemas educativos en general hacen una extraordinaria programación del fracaso. Entonces te van poniendo una prueba y otra prueba y otra prueba, y el solo término de selección ya implica que solamente muy poquitos pueden llegar a alcanzar un logro educativo, y lo que nosotros nos propusimos con todas estas estrategias es generar perspectivas mucho más sólidas que le permitieran a los aspirantes hacer una programación de su éxito educativo. Y finalmente en el 2019, cuando se crea el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, pudimos tener la posibilidad de aplicar todos estos hallazgos de investigación educativa que están publicados en libros, en artículos, etcétera,
lo pudimos plantear para echar a andar toda esta propuesta. Como investigadora, a mí me parece que este asunto fue muy afortunado, porque muchas veces, pues tú escribes, tú haces estudios pilotos, tú obtienes resultados, pero es muy difícil que de repente tengas la posibilidad de poder aplicar todos estos hallazgos de investigación en el diseño y en la construcción de una universidad pública, con todas las vertientes y con todas las posibilidades que ello implica, incluso pues articulándonos mucho y siendo verdaderamente congruentes, pues con la idea que veníamos también trabajando desde la UNESCO acerca de que la universidad tiene que garantizar efectivamente el acceso, tiene que garantizar el derecho a la educación superior, tiene que garantizar la justicia y la inclusión. Entonces, bajo esta perspectiva y considerando el planteamiento de la UNESCO, pues en el 2019 empezamos a operar el instituto. En este momento, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya estamos en nuestra tercera fase de desarrollo, se vincula normativamente a todos estos preceptos y me gusta mucho plantear que esta universidad se alinea con el programa de gobierno, como con el programa de nación que ha establecido la presidenta de México, y desde esa perspectiva pensar en los 100 compromisos, en las metas, en la fuerza de la argumentación para alcanzar el bienestar genérico, pues es un asunto de primer orden. No somos una universidad que se alinee mecánicamente, pero sí somos una universidad que asume que la responsabilidad social de las tareas que realizamos se tienen que reflejar en la solución de las complejas problemáticas que enfrentamos y en la coparticipación de nuestros proyectos con todo lo que se refiere al desarrollo económico y el bienestar colectivo de la población. Nos alineamos con los avances enormes que hubo en el sexenio pasado, la Ley General de Educación, todos los planteamientos que desde la Subsecretaría de Educación Superior se hicieron desde el sexenio pasado para tener, pues sí, una educación humanista, una educación científica y una educación que trata de impulsar y sumarse con muchas otras entidades del gobierno al desarrollo con bienestar. Cuando iniciamos las tareas de planeación de este programa como Universidad Nacional, pues tomamos la decisión de articularnos a los polos de bienestar que se establecieron y que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, de tal forma que la expansión de la universidad tiene que matizarse a partir de las vocaciones económicas, de las problemáticas sociales, de las características culturales de cada una de las entidades donde vamos a empezar a trabajar. Y del 2025 al 2030, nuestra universidad tendrá presencia pues prácticamente en todo el país, y de ahí pues esta idea de poder consolidar un modelo universitario nacional. Empezamos en el 2019 en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México teníamos 3 sedes únicamente, una en Gustavo Amadero, una en Coyoacán, en la zona de Santa Úrsula, y otra en Azcapotzalco. La decisión de tener ubicadas las unidades académicas en estas alcaldías radicaba en el hecho de que lo que teníamos que hacer era acercar la educación superior a zonas, a regiones donde no había mucha oferta educativa y donde sí había una enorme demanda. Quiero también comentarles que en el 2019 teníamos dados los indicadores de cobertura que tiene la Ciudad de México. Pensábamos que cuando mucho, en un sexenio íbamos a tener una cobertura de 8,000 estudiantes. De hecho, era el planteamiento original y lo que se señaló cuando se publicó el decreto de creación del instituto. Pero en la primera convocatoria se registraron más de 13,000 personas
que no habían podido incorporarse a ninguna institución de educación superior. Y sinceramente en el 2019 lo hicieron mientras se preparaban para volver a hacer el examen a la UNAM, al Politécnico o a la UAM fundamentalmente. Eh, de las 13,000 personas concluyeron el programa de ingreso, este que les digo que era por módulos y demás, cerca de 7,000 personas y empezamos la primera generación con 7,000 personas y con un modelo híbrido que había sido pues, resultado de todo esta de investigación. Y la verdad que en el 2019 lo que hicimos fue invertir fuerte en las redes, en el cableado de todas las unidades académicas, para que las y los estudiantes tuvieran acceso a toda la información que requería su formación académica y generamos pues la plataforma, formamos docentes, damos una aula virtual híbrida que tiene características distintas a las características que se dan con otros modelos educativos y pues sí con críticas, porque siempre me gusta plantearlos. En el 2019 todo el mundo decía, a ver, ¿qué es eso de híbrido? O sea, hubo hasta quienes decían, lo híbrido es estéril, por ejemplo, el caso de las mulas. Entonces, porque ni son yeguas ni son caballos y eso es estéril. Pero bueno, traíamos mucha investigación, sabíamos que en las universidades más importantes del mundo, desde el 2010, se habían establecido modelos híbridos para la formación de sus estudiantes. Así que en ese momento, pues, decíamos, bueno, de acuerdo a los datos duros que tenemos, esta es la tendencia. En el 2020, con la pandemia, pues la realidad de alguna manera nos dio la razón. Fue una mala estrategia del planeta, pero digamos fue una buena posibilidad porque en 2020 y en 2021 el instituto creció como en ninguna otra institución educativa lo hizo, porque estábamos muy preparados para esa incorporación y ese crecimiento acelerado de la matrícula. En un mes teníamos todas las aulas virtuales híbridas que se necesitaban para poder sostener la formación de estudiantes. Teníamos los profesores formados, teníamos los recursos digitales, así que 2020 y 2021 para el instituto pues significaron elementos muy importantes de crecimiento. Estas son algunas imágenes de las unidades académicas que tenemos aquí en la Ciudad de México y si ustedes ven, es una infraestructura en verdad sólida, es una infraestructura que tiene las condiciones adecuadas para el desarrollo de todas las actividades que se están realizando. Y en este momento en la Ciudad de México tenemos 7 unidades académicas, 6 subsedes, una unidad académica de licenciaturas a distancia y casi 60,000 estudiantes. La misión, bueno, como muchas otras universidades públicas, es la formación de investigadores y profesionistas altamente especializados, pero que respondan críticamente a los desafíos del entorno. Esta es la fotografía que tenemos ahorita en la Universidad Rosario Castellanos. Están los ejes de conocimiento, las temáticas transversales, ahí están las 7 unidades académicas, las 6 subsedes, una matrícula de 62,712 estudiantes, el 63% son mujeres, y esta matrícula ya incluye la primera generación de la unidad académica de Comitán y de la unidad académica de Tijuana. Tenemos a 9,419 estudiantes egresados, 1,199 docentes. De los docentes, el 59% tiene posgrado. Y para la universidad también está ocurriendo un asunto que es muy interesante, porque en las unidades académicas estatales que se están creando, quienes se están acercando con nosotros para ser docentes son los egresados de los postdoctorados que no han tenido, o sea, porque fue una política de todo un sexenio donde, pues, si no tenías empleo, te seguías con las becas de posgrado y después de postdoctorado. Terminas el postdoctorado y no hay dónde te incorpores.
porque la mayor parte de las universidades públicas autónomas pues ya tienen topado el número de docentes que se requieren. Y nosotros ahorita en Comitán y en Tijuana, sí quiero decirles que casi el 70% de nuestra planta docente tiene grado de doctor con estudios de postdoctorado, y eso pues ha sido como que muy alentador porque pensamos que la misma situación se va a presentar en las unidades académicas que se vayan creando en el país, con lo que se vuelve un elemento de mucha sinergia y de mucha potenciación del trabajo que tenemos que realizar. Actualmente tenemos 61 miembros en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y tenemos una nómina educativa que sí nos hace diferentes a muchas otras instituciones, tanto públicas como particulares, porque el pago a los docentes no se hace por un sistema de honorarios, sino que hay una nómina educativa que reconoce prestaciones, antigüedad, reconoce la figura del personal académico, y eso ha sido muy bueno para la universidad porque también nos establece un nivel de diferenciación muy importante. Esas son las sedes que se han dictado para este sexenio. Los colores identifican los lugares en donde vamos a iniciar y vamos a crear sedes. Ahorita tenemos 3 estatales, incluyendo Ciudad de México, pero para agosto de este año se abre Chalco, Naucalpan, San Luis Potosí, Teolocholco en Tlaxcala y Canancingo en Mérida. Entonces, terminaremos el 2025 con 8, bueno, estando ubicados en 8 entidades federativas del país. Y se ha proyectado que para el 2030 alcanzaremos una matrícula de 202,456 estudiantes, como una propuesta, vaya, solamente que abarca la universidad. En el plan de desarrollo que ha establecido la presidencia del país, se señala que se crearán 300,000 nuevos lugares distribuidos en otros modelos educativos, pero a nosotros en la Rosario Castellanos, pues se nos ha encomendado la tarea de alcanzar esta meta, así que estamos trabajando muy fuerte para que efectivamente al término del sexenio podamos tener esta posibilidad. Esta imagen igual representa el crecimiento que se va a ir dando de manera gradual a lo largo del sexenio. En el 2030 será la etapa de consolidación de las 30 sedes con esta matrícula que ya les he comentado. Y aquí está el acumulado por año, de tal forma que tenemos muy claro todas las cosas que hay que estar trabajando ahorita para asegurar que esta meta pudiera alcanzarse. Bueno, esto es parte de lo que les había comentado, o sea, los orígenes del 2019 y cómo la comprensión del impacto de las tecnologías digitales, pues también implicó el desarrollo de un modelo educativo que potencia, mejora, optimiza la capacidad instalada y permite que las y los estudiantes desarrollen habilidades y hábitos de pensamiento en distintos contextos de aprendizaje. Este es nuestro modelo integrado, de tal forma que las estrategias, las tareas, los agentes, la cultura y la estructura institucional, pues se retroalimentan así, entre todos estos componentes para poder avanzar sin tanto problema. Quiero señalar también que la Universidad Rosario Castellanos tiene una estructura académico-administrativa verdaderamente ligera. La universidad cuenta solamente con 54 puestos académico-administrativos entre los distintos niveles de operación, desde la rectoría hasta las jefaturas de unidad departamental en su conjunto. Solamente nuestro organigrama tiene 54 puestos, y eso hace que hayamos tenido que generar mucho trabajo basado en la colegialidad. Entonces, la gran mayoría de todos nuestros procesos académicos, administrativos, etcétera, se basan en la instrumentación y en el desarrollo de cuerpos colegiados
en donde la información, las políticas y todo sube y baja de manera muy acelerada. Tenemos un ecosistema de aprendizaje, la articulación de la experiencia presencial con el mundo real y las soluciones tecnológicas integradas. Es un modelo no solamente que potencia las tecnologías digitales, sino es un modelo dual. Y entonces nuestros estudiantes tienen que realizar prácticas profesionales durante su formación académica en gobierno, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil, e incluso nos ha llevado a hacer planteamientos que me parecen muy importantes, como la creación de un Consejo para el Desarrollo Sostenible en la alcaldía de la Magdalena Contreras, donde estudiantes de licenciatura y de posgrado trabajan con comuneros, empresarios, productores, gobierno, para solucionar los problemas que implica el desarrollo sustentable de toda esa región. Estos son los componentes del modelo educativo, pero aquí hay dos asuntos que me parecen muy importantes. Los dos pilares del desarrollo de nuestro modelo educativo son la innovación crítica y la responsabilidad social universitaria. Y la innovación crítica significa sí el uso de tecnologías, pero desde una perspectiva donde efectivamente la tecnología tenga esa posibilidad de generar otros patrones de pensamiento, otras habilidades para la búsqueda, organización y estructuración de la información, y la responsabilidad social universitaria, que implica el diálogo permanente de una universidad que tiene fronteras muy permeables con el entorno, donde nosotros tratamos de evitar el ser prescriptivo con las comunidades, y al contrario, o sea, tratar de escuchar a las comunidades en las que nos insertamos para determinar cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, qué perspectivas tendríamos que llevar a cabo para coadyuvar con el desarrollo y con el bienestar colectivo, de tal forma que la universidad se apropia de las problemáticas, pero también los actores de las comunidades también se incorporan a nuestra perspectiva de desarrollo. Y bueno, así tratamos de medir la responsabilidad social con indicadores duros que nos permitan retroalimentarnos acerca de si efectivamente lo que estamos haciendo está resolviendo alguna problemática. Nuestro modelo educativo, me adelanto aquí un poquito para plantearles cómo lo hacemos, parte de la determinación de un problema prototípico. El problema prototípico es un escenario de la realidad, y los estudiantes tienen que transferir, y los docentes tienen que transferir lo que se están analizando en las lecturas, en los seminarios, etcétera, a la comprensión, a la solución y a la anticipación de esas problemáticas de la realidad. Y eso sería muy difícil si no aprovecháramos toda la información que se encuentra de manera electrónica y que tiene que ser trabajada de una manera muy crítica. Son los 4 componentes de la cultura digital que fortalecemos a lo largo de la formación de los estudiantes, de tal forma que tratamos de romper la dicotomía entre lo presencial con lo virtual, entre lo que es en línea y lo que no es en línea, de lo digital y de lo analógico, de lo formal y lo informal, para tener experiencias de aprendizaje pues, mucho más nutridas, mucho más complejas, y mucho más articuladas. Este es el sistema con el que nosotros retroalimentamos a los estudiantes para que puedan determinar cuáles son sus perfiles y cuáles son los recursos digitales que más conviene para potenciar sus aprendizajes. Y este modelo pues, lo venimos trabajando desde la CUAED, cuando le solicitamos a los aspirantes al sistema de universidad abierta y educación a distancia que nos ayudaran a determinar todos estos criterios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que los estudiantes se apropien finalmente dos procesos, que puedan hacer gestión de aprendizaje, pero también que puedan hacer gestión emocional. Porque un mundo tan complicado, tan complejo, con tanta tensión como el que vivimos, sería imposible de ser enfrentado y sostenido
sin procesos sólidos de gestión emocional. En la universidad, ¿cómo lo concretamos? Pues desde el 2019 tenemos una unidad de cultura de paz, que es una unidad preventiva que lo que pretende es generar patrones de convivencialidad distintos, donde la diferencia de opiniones sea parte de procesos de construcción de disensos que nos permitan tener pues la posibilidad de formar una ciudadanía crítica. Bueno, no separamos, sino fusionamos los contextos de aprendizaje, de tal forma que la individualidad implica la fusión de contextos, de contenido personalizado con el contenido disponible de la experiencia de aprendizaje colaborativa con entornos personales de aprendizaje, pues de tal forma que efectivamente el perfil de nuestra comunidad estudiantil implique pues un punto de partida completamente distinto. Para llegar a este análisis durante el 2018-2019, trabajamos mucho todos los componentes de la retórica digital, de la cultura digital, para entender que las y los estudiantes del siglo XXI pues tienen entornos y una naturaleza de aprendizaje completamente distinta a la que teníamos por lo menos las personas de mi generación, y en función de ello, pues lo que tratamos de hacer es de diseñar otra experiencia de aprendizaje, pero desde una dimensión más amplia. El modelo educativo implica la total flexibilidad de todos los criterios de conformación de trayectorias académicas. Por ejemplo, tenemos licenciaturas que se imparten en todas las modalidades. Y si un estudiante no puede llevar a cabo sus estudios en una sola modalidad, puede combinar modalidades de tal forma que el horario no constituya un elemento que determine el que esa persona se salga de la universidad. Pero además, la conformación de los cursos no está dado por asignaturas secuenciales ni nada, sino está conformada por unidades curriculares de aprendizaje que operan como legos. Son unidades autocontenidas donde los estudiantes pueden hacer un recorrido, pueden hacer otro. Casi todas las unidades curriculares de aprendizaje tienen un componente interdisciplinario dialogante, vaya, de tal forma que nos quede claro que los problemas de la realidad solamente pueden ser solucionados desde una perspectiva holística y sistémica. Estos son los componentes del modelo pedagógico que parten del problema prototípico, las actividades interprofesionales, los organizadores cognitivos de aprendizaje, los incidentes críticos, las tareas auténticas y la evaluación auténtica en los 4 contextos de aprendizaje. Lo que pretendemos hacer es que en lugar de tener salones de clase, tengamos escenarios que multipliquen los ambientes de aprendizaje, de tal forma que la experiencia virtual o a distancia sea completamente invisible, porque lo primordial de todo este proceso son los aprendizajes que se generan. ¿A partir de qué? A partir de la comprensión de que cada entorno o escenario de aprendizaje constituye un arreglo ambiental distinto, y que, por ejemplo, si en las experiencias de aprendizaje virtual lo que nosotros pensamos son procesos o hábitos de pensamiento vinculados a la hipertextualidad, al establecimiento de conexiones y a la interactividad, que son hábitos de pensamiento que distintos a los hábitos de pensamiento que se dan en entornos reales, y lo que pretendemos es que un egresado de esta universidad tenga al final del camino incorporados todos estos hábitos de pensamiento que hoy como nunca son esenciales para la inserción crítica en la sociedad y en el mercado de trabajo. Este es cómo está constituido nuestro sistema virtual. Este es el modelo pedagógico. Son 4 contextos de aprendizaje en los que se forman los estudiantes: el contexto escolar, el real, el virtual y el presencial. Y tanto estudiantes que están fundamentalmente de manera presencial como de manera a distancia tienen experiencias de aprendizaje en los 4 contextos. Los estudiantes que están a distancia no se quedan ahí solamente en las plataformas virtuales,
porque en la universidad programamos reuniones de trabajo periódicas con los estudiantes a distancia para que también vivan la experiencia de apropiarse de hábitos de pensamiento que solamente se generan en contextos presenciales. Pero todos tienen que hacer prácticas profesionales en escenarios reales y transferir lo que están aprendiendo a la solución de esas problemáticas que se dan en estos contextos reales. Una unidad curricular, una UCA, como le llamamos, articula todos estos componentes de tal forma que es una unidad autocontenida de aprendizaje, así es como se organizan en los planes de estudio todas las unidades curriculares de aprendizaje, y eso nos da una posibilidad adicional porque, por ejemplo, tenemos la licenciatura de Desarrollo Comunitario y tenemos la licenciatura de Ciencias Ambientales. Un estudiante puede determinar UCAS acompañado por un grupo de tutores, UCAS que pueda, aunque esté inscrito en una licenciatura, pueda llevar UCAS de otras licenciaturas que le den una perspectiva mucho más global a sus procesos de aprendizaje. Este es el diseño de una UCA, o sea, desde la determinación del problema prototípico, el incidente crítico, las experiencias de aprendizaje y los contenidos. Esta es una UCA de la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, que inicialmente era en Economía Circular, pero como todavía no se aprobaba la ley de Economía Circular, no nos dejaron registrarla como Economía Circular, entonces se quedó como Economía y Desarrollo Sostenible, pero en realidad pues los estudiantes aprenden en esta perspectiva y con esta dinámica. Así está, así es como se estructuran los planes y programas de estudio para su desarrollo y así es como van avanzando, articulando unidades curriculares de aprendizaje a partir de tres grandes fases: la formativa de conocimiento, una fase intermedia de reflexión y una terminal de aplicación. ¿Qué queremos hacer con esto? Conjuntar todas las ventajas de aprender tanto en contexto de aplicación como en contexto de implicación. Y el contexto de aplicación, bueno, es la realidad, pero la etapa de reflexión es un espacio para analizar las implicaciones sociales, políticas, culturales, económicas, de cualquier tipo que se dan siempre que hay una intervención en escenarios reales. Y no queremos que esto se pase de largo porque la formación de una ciudadanía crítica y ética tiene que ver con esta reflexión de a ver cuáles fueron los efectos que se derivaron de una intervención en este nivel. La docencia en la individualidad, o sea, esto me parece muy importante porque él o la docente en este modelo educativo se constituye como un diseñador de contextos. Lo que hacen los docentes no es llegar y dar una clase como tal, sino que la comunidad docente lo que tiene que hacer es diseñar contextos de aprendizaje, en contextos reales, en las etapas de reflexión, pero también lo que hace la comunidad docente es hacer diseño de aprendizaje, porque tienen que determinar a partir del conocimiento epistémico de la naturaleza, de sus campos y objetos de estudio, pero también a partir de los procesos de aprendizaje inherentes, las actividades que puedan potenciar de mejor manera ese aprendizaje. Tienen que hacer diseño pedagógico, tienen que hacer diseño tecnológico, diseño comunicacional y finalmente en una unidad curricular de aprendizaje, en un recurso digital, también tienen que hacer un diseño editorial. ¿En qué contextos? En los contextos de aplicación e implicación, que son el contexto real, el contexto escolar, el presencial y el virtual, de tal forma que nuestros docentes, ¿verdad?, tienen un trabajo súper importante, pero también muy creativo, porque no basta pues conocer o dominar una materia, sino que la propuesta que tenemos con ellos es que se conviertan en diseñadores de contextos. Bueno, esto sintetiza una buena parte de lo que hemos planteado acerca de cómo se organiza el currículum a partir de la individualidad. Tenemos dos laboratorios en la universidad, un laboratorio de innovación educativo y un laboratorio de escenarios educativos multimodales.
Y en esos laboratorios la comunidad docente va y desarrolla las experiencias de aprendizaje acompañados por pedagogos que saben mucho de tecnologías digitales, pero también por tecnólogos a los que les decimos cuál es la tecnología que nosotros necesitamos y no la tecnología que ellos nos proponen, porque siempre los educadores vamos corriendo detrás de los tecnólogos y lo que decimos es que no, o sea, quienes sabemos de educación y de aprendizaje tenemos que decirles a ellos cuáles son las tecnologías que necesitamos para apoyar esos procesos de aprendizaje. La hibridalidad favorece que que la formación universitaria sea vinculante, flexible, móvil, práctica, pertinente, adaptativa, transdisciplinaria, multimodal e innovadora. De hecho, lo que tenemos en la universidad es un sistema universitario multimodal donde se sintetizan todas las modalidades. Queremos romper ya con el concepto de modalidad educativa porque la comunidad estudiantil aprende en todos los contextos que estamos diseñando y, digamos, la clave de todo este asunto es que a partir de la comprensión de cada arreglo ambiental se diseñan las experiencias y las habilidades específicas de aprendizaje para que esto se pueda impartir. Y esa es nuestra estructura académico-administrativa, esa es la estructura con la que opera toda esta Universidad Nacional y que pensamos que pues el desafío que nos impone más bien es desarrollar estos esquemas de colegialidad donde los distintos sectores de la universidad participen en la aplicación, en la transferencia, en el desarrollo y en el diseño de las políticas institucionales que nos permitan pues alcanzar las metas que tenemos establecidas. Y esa es la última. Pues muchas gracias. Ay, si quieres me paso para allá. Sí, 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 ya no. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alma. Muy clara y descriptiva la estructura que has, bueno, tú y tu equipo, ¿verdad? Que han venido desarrollando, pues ya desde hace varios años, porque si bien, como dijiste, comenzaron formalmente en el 2019, pues esto es el producto de muchos años de trabajo, de investigación, de reflexión, de discusión, supongo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias otra vez y pues ahora, tanto los colegas que estamos aquí de manera presencial, como quienes nos acompañan a distancia de distintas universidades del país y colegas también seminario, pues tendrán preguntas y comentarios que hacerte a esta presentación. Roberto va a empezar. ¿Estoy por ahí? Uno, ya hay otro acá. Muchas gracias, Alma, por estar en mi seminario. ¿Nos escucharon? No oímos. Están apagados de allá atrás, abajo, por ahí. Tiene un botoncito. No te pasa. Y mejor te lo paso. No pasa. Pero es porque se está grabando, ¿no? ¿Quién sabe? Pues eso, muy agradecidos por tu presencia. En lo personal me disculpo por haberme demorado, pero tanto Judith como yo estábamos en una dictaminadora y tú sabes, ahí eso no tiene como Ustedes no se pasen. Que Ustedes no se mueren de acuerdo. sí, no tiene la... También comentarte que ahorita tenemos 21 de las sedes del seminario presentes, ¿no? Casi de todos los estados, pues. Bueno, hasta la sede de Bolivia tiene a sus representantes. Y sin duda alguna, lo que nos has presentado a ellos también de gran interés, como la certeza de poder reproducir ya sea la presentación de PowerPoint o el video en sus respectivas comunidades, ¿no?
aunque aquí nos vemos poquito, digamos, el alcance del seminario es, está siendo amplio. Como tú sabes, yo soy muy fan del proyecto, y por lo tanto las observaciones que quisiera hacerte son desde ese punto de vista, ¿no? Y son cuatro, son algunas recomendaciones y otras observaciones. La primera ya lo hemos platicado, seguir explorando pues la posibilidad de integrar a los investigadores e investigadoras por México, las cátedras, a la planta docente. Yo sé que ya tienes algunos, pero yo creo que ese es un gana-gana, ¿no? Para ustedes y para los jóvenes en las cátedras y para que este programa ojalá no entre en un declive, me refiero a las cátedras. Creo que es una salida el poderlos incorporar, porque es gente muy preparada finalmente, y sería un mutuo beneficio y no agrego nada, creo que es. Segunda, la recomendación, seguro ustedes ya lo tomaron en cuenta, pero de tener un dispositivo de seguimiento de egresados, pero que sea de corte longitudinal y de largo plazo. Porque todo lo que hemos hecho, el seguimiento de egresados son como fotos. El que se hace en esta institución es si encontró o no encontró trabajo, si está satisfecho o no satisfecho, y eso como que no funciona como para ver si la trayectoria profesional de la universidad tiene perfil. Tercera es en este sentido. Yo creo que hemos vivido, hijo, desde los años 90 casi, pero hasta el presente, una especie de fe o confianza, o no sé, eh, que no se corresponde muy bien con los indicadores objetivos respecto al desarrollo industrial de México. Siempre se sigue diciendo esa es la salida. Y cuando ves los datos económicos, tú ves que el sector que de mayor crecimiento son los servicios y el comercio, y es el único que genera empleo. Y creo que sí vale la pena ponerle atención a las profesiones vinculadas a estos otros sectores económicos. No lo digo en general, pero sí lo digo respecto a la sede. Tienes profesiones casi desatendidas, mercadeo, por ejemplo, o logística, distribución, transportes, comercio a nivel mixto y exportaciones, o finanzas, o comercialización de los productos agrícolas, pesqueros y ganaderos. ¿Sí? Creo que son, vamos a decir, de áreas de oportunidad. Ustedes tuvieron ya un exitazo cuando propusieron ciencia de datos, fueron de los primeros, si no es de los primeros, y una demanda muy impresionante. Entonces creo que seguir experimentando con nuevas profesiones apegadas a los contextos puede ser de interés, ¿no? Tú ves en Comitán, por ejemplo, ¿no? Para tomar el que ya existe, pues industria no hay, para acabar pronto hay turismo, comercio y un poquito de agro, y nada más, ¿no? Este, sí me explico, pues, ¿no? Y una última, el tema de investigación. Yo sé que en varias de las sedes de la Ciudad de México ya se ha abierto ahí camino, pero sí vale la pena, me parece, ver cuál es el mejor modelo para institucionalizar esto, si son seminarios, si son centros, si son proyectos, cuál, porque creo que ustedes han ido tomando el perfil de una universidad, pues, con esta especie de trilogía de docencia, extensión e investigación, y eso creo que es muy valioso, poderlo haber hecho de esa manera. Y pues felicitarte por el proyecto y agradecerte tu participación en este. ¿Quieres ir contestando una por una o hacemos, juntamos varias? Juntamos dos o tres y luego nos comentas. ¿Alguien más? A ver, entonces vamos, Manuel, Alejandro y el otro Alex. Y después también nos están llegando de quienes están a distancia. Bueno, pues muchas gracias
y gracias por la presentación. Yo veía las láminas y me quedaba como con ganas de detenerme, ¿no? Porque efectivamente es un proyecto muy novedoso y pues justamente por eso, o sea, surgen muchas dudas. Paréntesis, me sumo a la recomendación por el tema de las personas que integran investigadoras e investigadores por México. Ayer tuvimos una sesión, un foro en el Senado, y sí hay una preocupación, ¿no? Sobre el futuro de esas trayectorias en las que se ha invertido, que han aportado. Yo creo que sí me sumaría a esa sugerencia, a esa recomendación. Entre todas las preguntas, hay varias, ¿no? Que, bueno, voy a plantear solo dos. Una tiene que ver con las trayectorias, esta analogía o esta imagen del Lego, ¿no? Yo me pregunto, eh, en los hechos, cómo eso se estructura en las decisiones individuales. O sea, de la universidad hay un requisito, por ejemplo, de máximos y mínimos porcentuales de presencialidad, virtualidad, o esa libre elección. Y cómo se ponderan, evalúan estas trayectorias al final del día, ¿no? La otra que me interesa, digo, hay otras también que tengo por ahí, pero es, ¿qué relación tiene la universidad con los proveedores de tecnologías? Es un gran tema porque hay un monopolio muy fuerte de las big techs y es desangrar fondos públicos en la UNAM. Lo vemos, pues es generalizado, es mundial. Y ahí mi pregunta, por ejemplo, es si hay promoción, uso de software libre, eh, si hay requisitos también como de cuidado presupuestal a la hora de, por ejemplo, la obsolescencia programada. Es decir, ese aspecto que creo yo es fundamental, me gustaría, sobre todo porque el modelo, por lo que nos acaba de explicar, descansa de manera muy fuerte en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Eh, pues muy notable, a mí se me hizo muy notable el esfuerzo del modelo y esto que comentaste, que en realidad no surge recientemente el modelo, sino que tenía ya una historia de 15 años, aunque ya cristalizado, pues es reciente, ¿no? Entonces, muy novedoso y creo que es muy notable el esfuerzo que están haciendo y muy necesario también, ¿no? Entonces, muy importante. A mí me gustaría preguntar básicamente dos cosas y es sobre los profesores. Eh, Creció muy rápido de cuando surgió la institución a los 70,000, pues es muy fuerte. Y también, bueno, qué tipo esto que comentaste, que es también notable, la alta calificación que tienen los profesores actualmente. Pero hacía la división de el número de profesores que tienen y la pregunta es, dijiste 1,190, ¿esos son la totalidad de profesores? Y si uno divide los 1,100 y tantos profesores por los más de 70,000, pues es una proporción muy alta de alumnos por profesor, 52, ¿no? 62, 62. De todas maneras, me parece que es muy alta. Y luego también esta proyección que hacen hacia el 2030 de llegar más de 202,000. Entonces, uno se imagina que en realidad va a ser un esfuerzo muy notable de cantidad de profesores y cantidad de alumnos. Y en general es un promedio muy alto de alumnos, inclusive para los modelos virtuales. Digo, obviamente si hablamos de la MOOC o eso, bueno, pues a lo mejor ahí podríamos ser, pero no es el caso, ¿no? Es dijiste, individualidad, que tiene un componente presencial y aún en esos casos es muy alto el promedio. Y recuerdo que uno de los conflictos fuertes que ha tenido la institución, pues es justamente ese que se solucionó con lo de la creación de la nómina educativa. Pero me parece que ese es un punto sensible, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué proyección hacen del crecimiento de los profesores, por una parte? Y la otra es, el modelo también parece tiene su complejidad, sobre todo por este contexto de aplicación y el contexto de reflexión. ¿Cómo le hacen para que los profesores incorporen, conozcan, lleven a efecto? Porque pues, al final de cuentas ellos serán los que tendrán que llevar a eso. ¿Cómo le hacen para que los profesores eh, incorporen ese modelo? ¿No? Serían básicamente las dos preguntas. Bueno, lo que quieres, pues, ¿quieres contar?
Bueno, acabamos con Manuel y ya comienzo el doctor. Lo terminamos. Muchas gracias, señora doctora. A lo largo de décadas he sido testigo de la generación de nuevos gobiernos, ¿no? En 73 la UAM va a ser departamental, matricial, es decir, el departamento de matemáticas va a darle clases a todas las carreras en su componente matemático, sociología va a ser lo mismo para los ingenieros, diseñadores, sociólogos, politólogos, administradores, docente investigador, el modelo, ¿no? Bajo el supuesto absolutamente que es un non sequitur lógico de que si eres investigador vas a ser mejor docente. Eso es una barbaridad, simplemente una tomadura de pelo, pero sin embargo caracterizó a la UAM y viviendo en ella 30 años, vi cómo se iba convirtiendo cada departamento en una facultad chiquita. Decidieron, por ejemplo, que las matemáticas para sociólogos tenían que ser dadas por sociólogos, porque no les entendían a los matemáticos. Y los ingenieros decían, no necesitamos ingenieros que expliquen los problemas de México, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el caso de la UAM. Aquí hemos tenido, a lo largo de la historia, procesos de innovación, este es además de interesante, sumamente complejo, pero también me recuerda a la nueva escuela mexicana, es decir, sobres, ¿no? Es decir, dicen, vamos a irnos por primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, y de repente deciden que el nuevo modelo curricular y la nueva escuela mexicana va para todos. Y va a ser por ejes y campos temáticos y a partir de experiencias y de proyectos de aula, proyectos de escuela, proyectos de comunidad, en fin. Ante una cuestión de esta naturaleza, no valdría la pena tomar como en cuenta que hay inercias sociales, inercias pedagógicas, inercias en lo que, como se concibe enseñar, como se concibe aprender, ¿no? Y tener más pausa. Terminaría diciendo que cuando he propuesto cosas así, me han dicho es que no entiendes que los tiempos políticos son distintos que los tiempos académicos. Entonces, una persona muy importante de la nueva escuela mexicana cuando le dijo, pero ¿cómo si? Que no, la prueba piloto de la nueva escuela mexicana fue objetada de la prueba el juzgado diciendo no se vale, o sea, una oportunidad que teníamos, nos las echaron a perder los críticos para poder hacer la crítica. Pero a lo que me refiero es, la respuesta de esta persona, ¿por qué se fueron a todos los, y hasta el bachillerato? ¿Sabes qué, Manuel? De una vez tenemos 2 votos. No, pues sí tienes 2 votos, pero no tienes la capacidad. Es muy complejo enseñar por proyectos y de por sí ya andamos mal en enseñar enciclopédico. En este caso, estuve muy atento a la presentación. Mi colonia están están recortando las palmeras y nos están cerrando las salidas tienen que cerrar las calles para poderlas recortar. Y hoy me tocó estarme ahí unos 25 minutitos viendo cómo las recortan. Pero sí me conecté por él y escuché la presentación de usted. Y en alguna ocasión escribí en el periódico diciendo, ¿dónde está la evaluación externa? ¿No? Hay confianza de la presidenta y de la actual secretaria de Ciencia, de usted, en que ha sido un éxito. ¿Por qué no hacer una evaluación antes de lanzarse a todos los estados? Además, dice el decreto de creación que va a ser en municipios de baja marginación, digo, de alta marginación. A ver, lo que quiero decir es, estamos ante el modelo, un modelo sumamente, casi es Iván Illich, nada más que con computador, porque desescolariza. Y yo creo que, digamos, intelectualmente lo entiendo, lo aplaudo, me parece interesantísimo para incrementar la inclusión, pero
es una oportunidad política y hay que crecer a 30 y pues ahí luego le vamos ajustando. O, o hay alguna, señora doctora, hay alguna previsión, una evaluación, no solo del egreso. Este docente del que habla es un docente que no existe. No existe. De por sí no somos docentes todos los que damos clases en la universidad. Somos unos banditos amateurs que echamos rollo, ¿no? Bueno, meterlos en una lógica de esta naturaleza es complejo. A mí pasa con estas cuestiones que tengo el máximo de los entusiasmos, pero derivado de mi chamba, también, diría el profesor Merton, el escepticismo pues como posibilidad de contribuir. Y sí quiero decirle que, sobre todo ahora cuando venía escuchando que viene de tan lejos, de tanta reflexión, ¿no? En una cuestión especializada, eh, ¿qué docentes han encontrado? ¿No? Eh, y qué estudiantes, porque también a veces me preocupa que México le da este tipo de modalidades quizás a las personas que tienen menos capacidad por su trayecto, no capacidad intelectual, sino por su trayecto formativo, de ser tan autónomos en su aprendizaje. Me parecería que esto sería más adecuado para hacer a los que sacan de 110 a 114 en la UNAM, que tienen una capacidad autodidacta muy grande. Esta ni siquiera son preguntas, es una reflexión que traté de hacer el diario y que hace que eh, la extraordinaria presentación me haga más todavía preocupar. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué en Comitán? ¿Por qué nació Rosario Castillo? Los gobernadores son unos caciques y van a decir dónde y van a decir quién es el rector. Pues sí, son unos largos, ¿no? Es muy complejo el país. La extrapolación de la Ciudad de México. Vi la ceremonia de graduación. Bueno, la que hicieron que era muy grande. Quiero que reciba este comentario delante de este grupo. En esa lógica, ¿no? ¿Qué se ha aprendido en la experiencia educativa nacional para saber que es muy difícil poner vino nuevo en odres nuevos, vino viejo, vino nuevo en odres viejos, tanto en términos pedagógicos, en estudiantes y de profes? ¿Cómo están pensando eso, señora rectora? Primero agradezco, de verdad agradezco el espacio porque sé la importancia que representa este seminario universitario, además de con tantos años de llevarse a cabo. Eh, Efectivamente, pues Roberto ha seguido muy de cerca el desarrollo por distintos aspectos, pero generalmente hemos estado cerca en el momento en que se ha planteado hacia dónde es este instituto, hacia dónde la universidad, y sí, permanentemente nos retroalimenta con planteamientos que me parecen muy importantes. Empiezo con el tema de que efectivamente en México ha habido muchos programas, muchas políticas eh, nacionales, políticas públicas, etcétera, que de repente no tienen como que un resultado concreto y se quedan solamente como un esfuerzo muy importante, pero también como un desperdicio de recursos. Y somos un país al que no le sobra el dinero y que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo al máximo. Y es el caso de los investigadores por México y es el caso de los postdoctorados que ya hablábamos hace rato, porque hay cada vez una mayor insatisfacción de gente altamente calificada que no tiene un destino laboral específico. Eh, y pues, quiero decir que en este sentido, la universidad
nacional, al formar parte ya de la CECITI, que estamos sectorizados ahí, sí estamos incorporando este tipo de estrategias para que eh, personas egresadas de postdoctorados o los investigadores por México también puedan sumarse a la planta docente de la universidad. Y coincido que no basta, porque les pongo un ejemplo, en el 2019, el 24 de mayo del 2019, yo era la única empleada del instituto. O sea, se creó de cero y, o sea, no es como llegar a dirigir una facultad o un instituto de cualquiera de nuestras universidades o estar al frente de una universidad, porque en realidad la línea base fue cero. Y en esa perspectiva, queda como que muy claro cuál tendría que ser, quizá era lo único claro, cuál tendría que ser la vocación de esta universidad, que tendría que ser una vocación pensada en abrir las puertas a los sectores que de manera tradicional habían estado excluidos de educación superior. Y era así como el planteamiento original. Y ahí también tuvo que tomar decisiones importantes. En ese año, incluso estábamos empezando, casi no había gente que nos apoyara, se abrió la convocatoria de docentes y llegaron para muy poquitas plazas que en ese momento teníamos, llegaron más de 2.500 personas a solicitar ser docentes. Hubo incluso personas que tenían el reconocimiento del SNI, pero que no tenían adscripción institucional. Entonces, cuando llegaban conmigo decían, mire doctora, yo soy SNI, necesito que usted me dé un nombramiento de 20 horas para que yo pueda recibir mi beca, pero yo me quiero dedicar a la investigación. Pues como yo soy SNI, yo voy a prestigiar su instituto. Y entonces le puedo dar 5 horas de clase, pero el resto, o sea, yo necesito que usted ponga las condiciones para que yo pueda realizar la investigación. Y a mí me quedaba claro que ese no era el perfil de docencia que esta nueva universidad requería, justo por lo que acaban de señalar, o sea, necesitábamos un perfil de un docente distinto. ¿Qué hacemos con los docentes? Pues los formamos. En esta Universidad Nacional no hay esquemas de estímulos que califiquen la productividad en función del número de artículos que se publican ni nada de eso, sino que tratamos de que o sea, las condiciones salariales, o sea, las condiciones salariales de las universidades públicas del país y un poquito más, de tal forma que alguien que está con nosotros comprometido, pues efectivamente, eh, para empezar, se apropie del modelo educativo. Para dar clases en la Universidad Rosario Castellanos, quien quiere dar clases tiene que tomar cursos para apropiarse del modelo educativo y para creérsela en serio de que de lo que se trata es de ser diseñadores de contexto. Es más emocionante diseñar un contexto de aprendizaje a llegar a repetir la misma clase que hemos dado durante 30 años prácticamente sin ninguna variación. Son muy pocos, me parece, en todas las universidades públicas, los académicos y académicas que en realidad tienen una perspectiva, una trayectoria y una productividad notable. La mayoría de los académicos y académicas de todas las universidades públicas dominamos nuestro campo de conocimiento, damos una clase y nos vamos. Y lo que nosotros necesitamos efectivamente sí es un perfil de alguien que quiera efectivamente apropiarse de una idea distinta de formar a las y los estudiantes. Nuestros estudiantes son distintos, ciertamente, de los estudiantes que vienen, por ejemplo, aquí en la UNAM,
Y tengo profesores que imparten clases aquí en la UNAM, imparten clases en la Rosario Castellanos. Y siempre que les pregunto cuál es la diferencia de las y los estudiantes, lo que me dicen, ciertamente los estudiantes de la UNAM tienen un capital cultural más alto, leen más, tienen una vida cultural más amplia y todo. Pero los estudiantes de la Rosario Castellanos, algo que los define es el hambre por aprender. Es gente que llega con hambre porque no ha tenido esas oportunidades. Tengo dos unidades académicas en Milpa, y obviamente tenemos que hacer mucha tarea para reforzar el perfil académico y los conocimientos que requieren para poder apropiarse del contenido establecido en los programas de las licenciaturas. Y lo hacemos, o sea, antes de que ingresen y a lo largo de toda la carrera. La mayoría de los estudiantes, de las estudiantes que asisten a mi falta, la mayoría son mujeres. Y son mujeres que nunca pudieron estudiar en la universidad, porque para bajar de Milpalta y llegar a cualquier lado de la Ciudad de México, le tienen que invertir al menos 2 horas y media de camino. Y lo que en consecuencia, pues necesitan dinero para poder llegar, comer allá, todo eso. Nosotros pensábamos que en Milpa Alta iba a haber muy poco impacto de la universidad e incluso tuvimos que defender el proyecto en la comunidad, con los pueblos y barrios originarios, porque para mucha gente en Milpa Alta no se necesita una universidad. Con sus usos y costumbres es suficiente. Y fuimos a la Asamblea a defender por qué la universidad pública podía representar un cambio en el entorno. En la última asamblea que tuvimos, ganamos para quedarnos por 5 votos. Y fueron 5 votos de mujeres que finalmente veían que sus hijas tenían una opción en la universidad. Hoy día, en Milpa Alta incluso, estamos gestionando la posibilidad de tener otra unidad académica porque la demanda crece. Porque hay mucha gente, muchos jóvenes, jóvenes adultos e incluso adultos ya mayores que ven en esta opción educativa una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar todos los días con las y los docentes. Para nosotros la docencia es el factor clave del éxito educativo. Y sabemos que sí es difícil romper con nuestro paradigma de enseñanza y aprendizaje, pero cuando tienes un modelo, un entorno que te obliga a que en lugar de dar una clase en un salón de clases, que te obliga a irte al bosque de los remedios o que te obliga a irte a la zona protegida de los dínamos y que ahí tienes que interactuar con estudiantes que están haciendo turismo comunitario, con estudiantes que están haciendo desarrollo comunitario, con estudiantes que están haciendo desarrollos en ciencias ambientales, que están analizando la problemática del muérdago. Y cuando como estudiante y como docente tienes que hablar con comuneros, con productores, con gobierno, para poder tener un entendimiento distinto de los problemas que tienes que enfrentar, es cuando la universidad cobra sentido. Nuestros docentes preferentemente se ubican en las zonas donde están ubicadas las unidades académicas. O sea, en Magdalena Contreras, que es tan difícil llegar hasta arriba y bajar, docentes y estudiantes están ahí y conocen la problemática, y en el Consejo Social llegan y nos dicen, nosotros necesitamos que nos ayuden a ver cómo solucionamos el problema del agua. Y entonces sumas a los profes del posgrado de ciencias de la sustentabilidad, sumas a los profes de ciencias ambientales, sumas a los estudiantes de distintas carreras y están analizando en escenarios reales, bueno, cómo vamos a resolver el tema del agua en la zona de la Magdalena Contreras. Es decir, en realidad son muchos dispositivos, o sea, no es así de una sola vía, sino son muchos dispositivos
para ir construyendo una docencia distinta. Entonces, pues efectivamente, es uno de los grandes desafíos y todos los días nos lleva un esfuerzo adicional, un programa más, una aproximación más, un taller más, etcétera. Y sé que no lo hemos logrado con el 100% de la comunidad docente, pero traemos alrededor de 400 docentes que vienen con nosotros desde el año 2019 y que son los mejores promotores del modelo educativo. Ahorita, por ejemplo, tenemos profesores que han innovado la innovación. Entonces, te presentan el modelo educativo a partir de su experiencia, ya modificando muchos componentes. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, a mí me parece que esto es lo importante de un ejercicio académico de este tipo. Somos la universidad pública que se ha creado de manera más reciente. O sea, tanto en la Ciudad de México y creo que también en el país. Como universidad pública no establecemos ningún mecanismo, convenio, acuerdo o contrato con ningún sector privado. En el tema de las tecnologías, el software libre constituye la base del desarrollo y lo que hemos hecho con software libre es generar los sistemas de administración escolar, de gestión, etcétera, a partir de los programadores que están insertos en nuestra subdirección de soporte técnico, porque desde el 2019 venimos haciendo todo ese desarrollo. Con ese desarrollo ya tenemos un sistema que se conoce como Nebula y que nos permite automatizar muchos de los procesos. Todavía nos falta una parte muy importante, pero en verdad como universidad pública estamos permanentemente vigilados. O sea, un día y al otro también las auditorías, la solicitud de información, la transparencia en el uso de los recursos y demás constituyen pues una base muy importante de lo que estamos haciendo. No fue fácil el tema de la nómina educativa, o sea, en el 2019 pues iniciamos con pago por honorarios, pero todos, y nos costó prácticamente 3 años desde que iniciamos hasta que se aprobó la nómina educativa, de muchísimas negociaciones, conciliaciones, etcétera, para poder alcanzar un esquema de reconocimiento del trabajo académico a través de un salario que fuera un salario digno. Y en esa perspectiva me parece que la universidad ha podido mantener pues una estabilidad que sí me parece que es notable. O sea, en el 2022 tuvimos una situación con la demanda muy legítima de docentes que nos decían, no quiero seguir contratado por honorarios, o sea, soy docente y quiero reconocimiento de mi vida académica. Pero de ahí en fuera, también me parece que, por lo menos hasta el día de hoy, y poco madera, somos la única universidad pública que no ha tenido un paro, una huelga, un cierre de instalaciones desde que fuimos creados en el año 2019. Este año entregamos ya toda la evaluación que propuso la SEP a través del CEAES. Ya tenemos el dictamen de positivo con los indicadores que el CEAES estableció a partir de criterios y categorías. Y eso me parece que es importante porque nos retroalimentó mucho y nos está permitiendo pues seguir avanzando en esta perspectiva. En el tema de egresados, se acaba de crear el área para tener un seguimiento estricto de los egresados y ver efectivamente dónde están trabajando. Pero quiero señalar un asunto que me parece muy importante. La universidad se creó en mayo del 2019. Vamos a cumplir 6 años. Y del seguimiento de egresados que tenemos que
el poquito más del 80% de los estudiantes de la primera generación ya egresaron. Eh, lo tenemos que hacer con rigor para entregar también resultados en esta materia. Pero hace rato incluso yo le platicaba a Armando, yo le decía, eh, para hacer la gestión de universidad estatal a universidad nacional, fue verdaderamente un proceso administrativo tortuosísimo. Entre otras cosas, tuve que gestionar el RFC. Eh, Cuando llegué al SAT con toda mi documentación, quien me recibió la documentación fue una egresada de la universidad de la primera generación que estudió contabilidad y finanzas. Y la verdad, digo, es un dato, es anecdótico, pero es formidable que tú llegues y que te diga la persona que está del otro lado de la tabla, esta es mi universidad. Y entonces te digo, bueno, como todo seguramente habrá altas y bajas y todo, pero sí mi compromiso para entregar un estudio de egresados que nos dé una imagen muchísimo más clara de lo que está pasando con el egreso y que podamos avanzar. ¿Cuál es el desafío? Pues que en un país tan heterogéneo como el que tenemos, las condiciones estructurales, la cultura, los desafíos, el nivel de desarrollo económico, etcétera, implicará para cada caso pues una estrategia particular. Por circunstancias verdaderamente azarosas, en este semestre, en marzo, empezamos en 3 lugares: Ciudad de México, Comitán y Tijuana. O sea, Rosario Castellanos entre dos fronteras, porque estamos en la frontera norte y en la frontera sur. Para agosto de este año vamos a estar en el centro del país y por supuesto cada unidad estatal representará otros, otros desafíos. Eh, Planteaste también un asunto muy importante que es el tema de los gobiernos. Efectivamente, o sea, eh, para que esta universidad pueda operar, sí necesita una estrategia de mucha sinergia en los 3 niveles de gobierno. Eh, yo en los últimos 3 meses he viajado más que lo que viajé en los últimos 5 años porque estoy en Comitán, estoy en Tijuana, estoy en Tlaxcala, estoy en San Luis Potosí, hablando con los secretarios de educación, con los secretarios del instituto que hace las remodelaciones de las instalaciones. O sea, sí es en verdad un esquema de trabajo donde implica establecer muchos nexos, muchos vínculos, hablar con mucha gente para que en una estrategia integrada los 3 órdenes de gobierno armonicen. ¿Cuál es la ventaja que yo veo en este momento? Y bueno, será cosa de documentarla y estudiarla igual. Que yo no sé qué ocurrió cuando se creó la UNAM, igual ni ninguna otra universidad, pero esta Universidad Nacional tiene toda la voluntad política de la presidencia. Y no es lo mismo cuando tú te lanzas desde un esfuerzo específico, particular, a cuando tienes una universidad que forma parte de un programa de gobierno. Y yo creo que eso es un asunto muy importante y ahí es donde me parece que no podemos fallar. O sea, yo coincido plenamente que la educación superior debe ampliar sus puertas. Siempre lo asociamos al mercado de trabajo. O sea, ¿para qué tienes más licenciados en tal cosa si no van a tener empleo? Eso no depende de la universidad, pero sí depende de la universidad. El que tú puedas formar gente que tenga la capacidad intelectual, una ciudadanía crítica, que sea proactiva, que pueda contribuir a un cambio de la realidad. Y a lo mejor eso es una utopía, pero pensar en la educación superior es una utopía. Esta universidad no solamente tiene el encargo de formar estudiantes, sino también de sumarlos a la estrategia de seguridad nacional. Entonces,
¿Dónde estamos yendo? Vamos a Tijuana, y no al centro de Tijuana, sino al polígono oeste, donde el riesgo de que los jóvenes se incorporen al crimen organizado es más alto. Vamos a Teolocholco, en Tlaxcala, que es una zona donde la trata de blancas es un asunto de verdadera preocupación. O sea, como modelo, como proyecto, como programa educativo, la universidad se suma también a una estrategia para poder incorporar a miles de personas jóvenes en un proyecto distinto. Y lo podemos hacer, y si podemos generar mentalidades de ciudadanía crítica que puedan pensar en un país distinto y llevar a cabo otras acciones donde todos estemos incluidos y donde todos nos sintamos seguros, pues yo creo que la universidad también cumple un papel importante, y creo que esa es la base de pensar en una universidad que, en 30 entidades federativas distintas. Pues muchas gracias. Tenemos... Ah, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Roberto nos quiere una última participación. No, nada más para reiterar nuestro agradecimiento. Acá siempre eres bienvenida, cuenta con nosotros para lo que necesites. Agradecer también a los coordinadores de las sedes de nuestro curso. Están de la Universidad de Baja California Sur, del Valle de México, en las sedes de Coyoacán, Cuernavaca y Monterrey, de la Facultad de Artes de la UNAM, de la Autónoma de Tamaulipas y de la Normal de Ciudad Madero, de la Universidad de Guadalajara, de la UAP, de la de Puebla, la UADY de Yucatán, la Autónoma de la Ciudad de México, el Politécnico en sedes de Santo Tomás y de Tepepan, de la Autónoma de Durango, de la UAPO, de la Benito Juárez, de la FES Aragón, de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, de la Autónoma de Morelos y de la Autónoma de Nayarit. Pues eso, agradecerle su presencia, su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.